cruzados, cientos de sueños, caminos andados, sudor en las manos. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a este espacio que le llamamos 10 años, 1000 historias. Aquí con mi gran amigo Mike. ¿Cómo estás, Chinín? ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Veo que semana tras semana vamos repitiendo escenografía, vestuario y todo lo demás. Sí, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo, Chino. Pasa Como rápido. que hace 5 minutos terminamos el otro capítulo. Tal cual. Pero bueno, hoy, en este episodio, ¿de qué vamos a hablar, mi querido Mike? Hoy día vamos a hablar de formación que impacta. Formación que impacta. Paréntesis, yo hoy te quiero felicitar. Ay, ¿Sí? Chinín, ¿por qué? Porque, no sé. No, hoy te quiero felicitar, fuera de bromas, Mike, porque a las finales de un programa que tú acabas de ejecutar con una entidad financiera, acaba de llegar un correo. Sí. ¿Sí? Un correo que Es la cierto. verdad está bonito el correo. Sí. Y yo creo que vale la pena que pues, menciones más o menos qué es lo que te dice ese correo. No, yo te cuento que lo publiqué en LinkedIn Autoque, porque la verdad me llenó de satisfacción. Claro que sí. ¿Sí? Y es un correo que agradece no solamente por la forma en la que he abordado el programa, por la metodología, sino por el impacto que está teniendo el programa en el día a día de la gente. Y creo que esa es la esencia de lo que vamos a hablar el día de hoy, que al final diseñar una experiencia de aprendizaje tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con no solamente pasarla bien en el taller o salir con el ánimo arriba a tope, sino también llegar a casa o llegar al día a día a tu agencia y poder implementar esto desde el día 1. Sí. Mira que aquí tenemos distintas corrientes que vamos a llegar al mismo sitio. Ajá. ¿Sí? O sea, creo yo que tú tienes que buscar siempre el fin máximo, que es impactar en el desempeño. Ok. O sea, que en el día a día tú sepas qué cosa tienes que hacer. Sí, tal cual. Porque lo puedo pasar súper bien y el momento que llego a mi puesto de trabajo no tengo ni idea de qué cosa tengo que hacer. Es que la pasé bien. ¿Y cómo se hace eso? Sí, entonces, y ahora iremos a ejemplos de ese estilo, Ajá. ¿sí? Pero esa es una vertiente. La otra vertiente puede ser que me incomodó el taller, ¿sí? Me fue incomodando, no la pasé tan bien en cuestión de diversión, pero al final aprendí. ¿Y por qué me incomodé? Porque me retó, me sacó al fresco mis cosas, empecé a ver un poco mi falta de desarrollo, por qué no mi mediocridad, y a partir de ahí, pues retarme también a llegar a mejorar el punto que es el clave, que es el desempeño, ¿no? Sí, tal cual. O sea, tú Tal puedes cual. ir por cualquier vertiente, pero la idea es que finalmente mejores tu día a día. Tú sabes que yo he hecho varios programas a unidades de aprendizaje, Ajá. a áreas de aprendizaje como tal. Y siempre arranco con una pregunta clásica. ¿Quién es el cliente? Ajá. ¿Sí? Y cuando les pregunto quién es el cliente de la unidad de aprendizaje, me dicen la persona que se sienta en nuestras aulas. Y yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que es una respuesta parcialmente cierta. Ok. No es mala, pero es parcialmente cierta. Porque la persona que se sienta es el usuario final. Pero nuestro cliente sigue siendo la unidad de negocio, ya sea comercial, logística, contabilidad, la unidad que tú quieras, ¿sí? Sigue siendo el negocio. Entonces, si yo quiero impactar en el negocio, tengo que ver a este usuario cómo le mejoro el desempeño, cómo le mejoro los indicadores, cómo le mejoro el día a día, los procesos en el día a día, cómo le doy nuevas herramientas para que aplique mejor el modelo comercial, lo que fuese, ¿sí? Porque si no, no estoy impactando a mi cliente, estoy haciendo que el usuario la pase bien. Y tú y yo hemos conocido muchas experiencias de aprendizaje a lo largo del tiempo. Y yo sí he visto, por ejemplo, experiencias en las que nos quedamos en el punto básico de que el usuario la pase bien, Ajá. ¿no? Y hacemos cosas que suenan rimbombantes, pero es que a la larga, Chino, y esto lo voy a decir así, como dicen sin pelos en la lengua, la capacitación no es para hacer un show, la capacitación no es un espectáculo, la capacitación es una estrategia de movilización de indicadores. Sí, claro. ¿No? Entonces, si mi experiencia de aprendizaje es algo así como esto, oye, te voy a hacer un reto, ¿no? Para que aprendas a generar conciencia de que tienes que preguntar mejor. Y te hago que vendas un helicóptero, ¿no? A un empresario y demás. Y después de 2 horas de estar discutiendo, ¿no? y de un video que hemos proyectado de un fragmento de una película de 2 horas, mi conclusión es, ¿ya ves? Tienes que aprender mejor. Me quedo muy en el limbo, me quedo muy arriba. Es importante saber preguntar, o es importante saber indagar. Y ahí me quedo. Claro. Entonces, claro,
Si tú solamente te quedas en esa conclusión, yo ya sé que tengo que preguntar mejor para indagar, o sea, eso lo tengo clarísimo. Pero ¿cuáles son las preguntas que tengo que articular desde mi puesto de trabajo? O dame una estructura, aunque sea. Dame una ¿no? estructura para preguntar mejor. Dame una estructura para construir preguntas que me ayuden en el día a día. Porque si no, todo suena bonito, pero ¿y cómo lo aplico? ¿Te ha pasado temas similares, Chile? Un montón, un montón. Es más, yo los he hecho, ¿no? Cuando yo comenzaba mi camino como capacitador, facilitador, entrenador, como quieras verlo, pues sí, yo me preocupaba mucho para que la gente la pasara bien. Uno se siente bonito, ¿no? Sí, claro. Uno se siente bonito cuando la gente te dice, ¡ah, qué chévere! ¡Ay! Sí, claro. Y te ponen el NPS arriba. Y es más, o sea, yo buscaba terminar arriba, ¿sí? Con fin de fiesta y todo lo demás. Pero era mi forma de facilitar en ese entonces, ¿no? ¿Y qué sucede? Conforme vas pasando los años, pues te empiezas a dar cuenta que, oye, esto está siendo un globo vacío. Sí, tal cual. ¿No? Yo agradezco la vida, o sea, al final fui conociendo gente también que me fue orientando, ¿no? Hay gente que te va formando, hay gente que te va diciendo, oye, está chévere, pero te está faltando estas cosas, pero está faltando un modelo acá, pero está faltando esto, cómo lo relaciono yo con mi día a día, pero ese día a día cómo se relaciona con un indicador, entonces todo esto que estás haciendo, cómo me va a movilizar este indicador. Entonces, claro, esa construcción ya no es tan sencilla, ¿no? Por eso yo insisto con algo, que no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, ¿sí? Porque, No. claro, tú... no creo, nunca hemos estado. Pero tú y yo hemos sido facilitadores en algún momento, Sí, claro. ¿sí? Sí, seguimos. Y hemos... Pero mira que tenemos un enfoque diferente, porque yo no creo que tú hoy seas facilitador. Ok, Yo creo que tú hoy ya eres un consultor de desempeño. ok. Porque cuando abordas una problemática, tú ya no estás pensando en cómo diseño la experiencia bonita. Creo que ese es el facilitador. Y valgan verdades, cuando era yo facilitador en un banco y tú me entrenaste, Sí. ¿no? Y en otras experiencias de aprendizaje, yo me centraba en la experiencia del usuario, cómo hago para que la dinámica sea más bacán, como para que la gente se rete, se movilice, como para que, ¿me entiendes? Para que estén atentos todo el tiempo, pero no pensaba necesariamente en cómo movilizar el desempeño, ¿no? En cómo movilizar indicadores, cómo impactarlos. No estaba metido ahí, no estaba metido en ese juego. Pero con el tiempo ya lo empiezas a pensar, y desde el momento en que tú empiezas a pensar en cómo meterte a ese nivel de Kirkpatrick, que es el impacto, tú ya no eres facilitador, tú ya eres un consultor de desempeño. Ok, bueno, a ver, yo ahí no estoy tan de acuerdo, ¿no? A ver, dale. Porque al final yo creo que es un tema de roles, ¿sí? O sea, yo creo que el problema es si solo eres facilitador, Ok, válido. ¿sí? O sea, yo creo que al momento de diseñar, sí, tienes que pensarlo como un consultor, ¿no? Claro. Y ver, ok, esto cómo va a impactar y cómo hago para que todo lo que estoy haciendo movilice el indicador que quiero movilizar. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Es necesario que esté también el rol del facilitador, porque al final el facilitador, ¿qué tiene que hacer? Facilitar el aprendizaje, Claro. ¿sí? Entonces, si tú no eres capaz de facilitar el aprendizaje, termina siendo muy desde el consultor. ¿Y qué pasa con nosotros los consultores? Podemos ser muy vehementes y jugarnos la gestión del cambio. También. Sí. O somos muy aburridos a veces. O podemos llegar a ser muy aburridos, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, creo que el rol del facilitador es importante. Y yo me estoy considerando un facilitador para muchas cosas, ¿no? Ahora, que no quita que por detrás hay una cabeza pensante que está viendo cómo Mitch impacta en desempeño, ¿no? Tal cual. Y cómo genero todo esto. Ahora, por ejemplo, lo hablaba con un amigo que está muy metido en el mundo de la ejecución de talleres, y hace talleres muy bacanes, ¿no? O sea, con mucha dinámica y es más, tiene ahí un pata que piensa en estructuras, cómo hago, yo qué sé, imagínate, un carro que se mueva pero que sea fácil de transportar para llevarlo hasta el campo de no sé qué cosa. O sea, tiene ese tipo de situaciones. Pero hoy ya no se queda ahí, sino que piensa en dos vías. Dice, ¿cómo hago cada vez más espectacular el show que le llamas Claro. tú? ¿Sí? Pero ¿cómo hago que ese show, que a la final lo que está haciendo es movilizar a la gente, después eso me lo llevo yo a algo A que impactar a la verdaderamente gente. impacte? Entonces, cuando haces esa simbiosis, yo creo que tienes el pack ganador, ¿no? Y es muy difícil de lograr, ¿ah? Uy, es complejo. Es muy difícil de lograr, y mis amigos, a ver, hemos transitado un mercado bastante del mundo del aprendizaje, y lamentablemente he encontrado poco de eso. No voy a decir que no existe en el mercado, pero existe muy poco, ¿sí? Hay algo que también me pasa en esta diferenciación,
Y es que siento que, si quieres no lo llamas facilitador, llámalo capacitador. Okay. Que el capacitador a veces se aprende un discurso y lo repite 1000 veces en 1000 organizaciones distintas, ¿sí? Y no termina de evolucionar su oferta, no termina de innovarla, no termina de salir de lo mismo, de la misma rutina. No, conocemos personas que, claro, están con la misma dinámica hace 10 años. Sí, sí. ¿Sí? Y al final tú dices, oye, chévere, pero podrías empezar a incursionar en cosas nuevas. Y les cuesta, porque no tienen esa cabeza de consultor. Sí. ¿No? Y claro, tienen el guión aprendido de ciertos cursos parametrizados. ¿Qué pasa con esto? ¿No? Que te llaman a la empresa A y vas con tu discurso del guión parametrizado. Vas a la empresa B y vas con lo mismo. Y a la empresa C y vas con lo mismo. Y a todos les vendes personalización. Sí. Uf, peligroso. Sí, porque al final es cuando el fulanito de la empresa A ¿Pasa a la B? pasa a la B, se va a dar cuenta que tan personalizado no hacen las cosas, ¿no? Sí, tal cual. Y ha pasado. Y ha pasado. Ha pasado más de una vez. ¿Sabes qué también es peligroso? Cuando como área de aprendizaje, no tienes la capacidad de discernir entre quién tiene o no esa metodología de consultoría y desempeño, quién tiene o no esa metodología de facilitación y quién simplemente es capacitador. ¿Por qué? Porque ese trabajo estratégico que tendría que hacer el área de aprendizaje lo termina delegando por un tema de confianza con el capacitador. Y el capacitador no te va a generar una transformación como tal, porque no tiene la cabeza de consultor de desempeño. Ya, pero yo creo que eso ya entras en los terrenos de gustos y colores de tu cliente en este caso, ¿no? O sea, porque, a ver, es cierto, uno diría que sí, siempre deberíamos tener gente que piense en cómo movilizar el indicador. Pero valgan verdades, pues no es así, no es tan así. No pasa. No solo que no pasa, sino que tampoco es que sea tan necesario en todos, ¿no? Hay compañías muy grandes que invierten mucho dinero, pues sin duda hay que movilizar el indicador. Claro. ¿No? Pero luego tienes, que las voy conociendo ahora en esta nueva etapa de emprendedor, ¿no? En estos últimos tiempos. Tienes empresas que lo que necesitan verdaderamente es más un impulso anímico, más que movilizar un indicador, ¿no? Son diferentes niveles de madurez, ¿no? Son diferentes niveles de madurez. ¿Es bueno, es malo? No, simplemente son estadios, ¿no? Y en la conversación vas despertando poco a poco también esa inquietud, oye, sí, ¿no? Deberíamos movilizar algún indicador. Y de a poco los vas moviendo, ¿no? ¿Qué sucede? Que no podemos pensar siempre que todo el mundo tiene que estar arriba pensando en su estrategia, ¿no? O sea, porque no es verdad, ¿no? No pasa así. Yo creo que aterrizando un poco el discurso y metiéndote en el lodo del día a día, porque al final es meterte en el lodo del día a día y ver que la gente se está desanimando porque, yo qué sé, pues esto entra a las 7 de la mañana y en vez de salir a las 3, 4 de la tarde se están saliendo a las 7 de la noche porque hacen doble turno. O sea, porque tenemos esas empresas en nuestra región, o sea... Te sobra, ¿no? Sí, y es la mayoría de las empresas. Es la mayoría, sí. Lo que pasa es que en el 80-20 en el Pareto la facturación viene por las grandes, pero la mayoría de nuestras empresas son así, ¿no? Yo qué sé, yo me he topado, por ejemplo, lo que callamos los consultores, ¿sí? Tú en la empresa grande usualmente, porque así veníamos formateados, vienes a cotizar cantidad de días trabajados, precio día, multiplicas y tienes el monto total del proyecto. Sí. Cuando entras en terrenos de empresas quizás un poquito más pequeñas, ¿sí? Emergentes. Sí, o emergentes, ¿no? A la final tú te das cuenta que ellos lo que hacen es comparar el costo de tu capacitación con la inversión que no estoy haciendo aquí. ¿Sí? Y que me he ido frenando para no perder liquidez. Entonces, ¿por qué te tengo que pagar a ti la mitad de mi inversión? Prefiero guardarla para seguir teniendo liquidez y en algún momento hacer la inversión que tengo aquí. ¿Me explico? Entonces, no es que tengan presupuestos separados. ¿Es malo? No, es simplemente un estadio, ¿no? Yo también me he cruzado con empresas que están en ese proceso de crecimiento, que ya tienen un nombre ganado en el mercado, sí, pero están en ese proceso todavía de expansión. Y me dicen, es que nosotros tenemos un presupuesto de recursos humanos. Sí. ¿Sí?
¿Y cuánto de ese presupuesto es para aprendizaje? No, es que eso lo tenemos que negociar porque es una bolsa. Entonces no tienes un presupuesto destinado necesariamente para capacitar. Pero nos estamos metiendo a otro terreno, Chino. Nos estamos hablando de divergentes. Nos estamos metiendo al terreno de detergentes. Regresando a la formación que impacta. A la formación que impacta, mis amigos. Ya, estábamos de acuerdo y no. No, pero está bien porque la conversación te permite ver diferentes panoramas. Yo te decía que si bien es cierto, en algunas empresas sí es necesario tener ese impacto que tú mencionabas, como para resumir, y en otras empresas no tanto, porque probablemente sea más por lo anímico o por el que exista algo. Sí, claro. ¿No? Que exista algo, o sea, que haya alguna oferta. ¿De qué? Da igual, ponla más barata, pero que exista algo. Y que den certificado. Sí. Yo tengo un cliente, por ejemplo, que comenzamos así. ¿Sí? Yo venía con una cabeza de tenemos que impactar. Y me contrataba para cosas muy puntuales y la verdad, o sea, ya entrando en el terreno personal, había momentos que decía que me siento un poco payaso, ¿no? Porque voy, animo la fiesta y se acabó, ¿no? Pero para eso tienes talento, amigo. Pero a ver, no pasa nada, entonces entendí, ¿sí? Entendí lo que te estaba contando. Entonces el impacto está ahí, el impacto está en animar a la gente, perfecto. Con eso ellos estaban contentos, pero ¿qué pasa? La conversación por detrás, no solo con la persona de talento, sino con el de recursos humanos e incluso con el gerente general, que probablemente sea el dueño de la compañía, ¿sí? Empiezas a decirle, oye, ¿y qué pasa si pensamos esto de esta manera? ¿Y qué pasa si lo llevas por aquí? Y de repente no es el primer año, no es el segundo, pero en el tercer año ya estás hablando de impacto en el negocio. Sí, poco a poco. Por eso te hablaba de los niveles de madurez, porque, claro, hay empresas que hoy ya están pensando en la estrategia, la conexión, los indicadores, miden un nivel 3 mucho más avanzado y te exigen eso. Sí, Hemos tenido claro. empresas que llegamos y nos dicen, oye, pero si no me demuestras el impacto en el negocio, no va. Esto no va. Y otras que te dicen, ¿y qué tienes en tu abanico? ¿No? Sí. Porque pues, valgan verdades, su gente rota mucho, no necesitan programas tan complejos, por ahí mejorar la comunicación, el feedback, y te piden lo básico, lo tradicional. Y tú decides ya como compañía si te quieres meter ahí o no, ¿no? O sea, al final es tu estrategia de mercado. Pero al final es lo que hablábamos, ¿no? De formación con impacto, específicamente en el negocio, pues ahí sí la parte de consultoría del desempeño, saber qué moviliza cada indicador, pues eso va a ser fundamental, ¿no? Sí, tal cual. Y para ese episodio pues nos va a faltar tiempo. Sí, porque es un tema bastante amplio, pero algún día deberíamos de hablar de consultoría de desempeño. Pues mis amigos, aquí nos vamos a quedar porque si no nos vamos a seguir disparando para diferentes temas. Pero cuéntanos cuál es la dificultad más grande que tienes en tu compañía para hacer una formación, una oferta de aprendizaje que tenga verdaderamente impacto. Y si te gustó el capítulo de hoy, dale like al Samurai. Y síguenos junto con Mike. Nos vemos.